a mirar a la cámara, así como cuando estoy hablando. Ah, sí, a mí igual. Entonces igual como que de repente me miro para otro lado, no Yo sé. de repente cuando hablo como que miro al cielo, como que lo hago inconscientemente. Sí, también. Una manía. Igual es distinta, una plataforma distinta. Sí. Oye, si de repente se me pega un poco, así que quizás te... Igual me avisáis si es que no se escucha como algo que digo. Ya. Yo por ahora te escucho súper bien. No sé Ya. si Como que te pega un poquito. igual tengo... Bien. Ay. A ver si es que... Ah, estamos en live ya. Ya empezamos. Estamos en live. Sí. Me va a meter al... No sé qué se habrá escuchado de lo que dijimos. Hay una persona viendo de ser el José. Ya voy Yo a... me metí a Facebook para revisar. Vamos a esperar entonces unos 5 minutos. Sí. Hambre se ve bien. Lo veo desfasado desde el computador. Sí, es que según yo la plataforma de StreamYard está más rápida que Facebook. Facebook se demora como unos segundos más. Voy a ver si lo puedo compartir para invitar a más gente. Ay, no sé. ¿Qué hora es? Esperamos hasta Gracias. las 5. Sí, yo creo que una buena hora para empezar. Dice que se ve súper. Nos mandan saludos, así que muchas gracias. Vamos a esperar 5 minutos y empezamos nuestras presentaciones. Ya. Voy a poner... Deberíamos tener como la cortina. Ah, ya. Una cortina como de música. De música, sí. Hola, Cindy. No sé dónde. ¿Empezamos? Sí, yo creo que igual después vamos a transmitir esto. La idea es dejarlo. Empecé. Ya. Empezamos entonces. Hola a todas y todos. ¿Cómo están?
Bueno, contarles que yo soy Natalia Borges, soy abogada de la Oficina Colectiva Justicia y Derechos Humanos, y me acompaña mi colega Rayen Ferreira, quien también forma parte de esta oficina. Y el día de hoy queremos realizar este live, que va a ser uno de los tantos live que queremos realizar como oficina en distintas temáticas que nos parecen relevantes poder acercarlos también estas temáticas a la comunidad, desde quizá un lenguaje que igual sea un poco más amigable, no tan técnico, respecto a problemáticas como son el cumplimiento de las pensiones de alimento, por ejemplo. Además también, bueno, nuestra propuesta también va por hacer un live y abordar estas temáticas desde una perspectiva de derechos humanos también, que es súper relevante, y que quizás muchas veces también se deja un poco de lado esa perspectiva. Ahora, respecto, no sé si Rayen quiere decir algo igual como introducción. No, yo creo que está bien. Ya, perfecto. Ahora, respecto a los alimentos, es un tema que siempre ha estado en la palestra, que nosotras que, por ejemplo, tramitamos temas de familia, siempre ha sido un tema que ha sido de bastante demanda, a pesar de que existen también otras instancias que no son judiciales para poder regular los alimentos. La mayor parte de los casos se judicializan porque hay distintos factores también detrás de eso, que es también algo que queremos abordar hoy en día. Y bueno, el tema en específico de los alimentos ha estado mucho en boga últimamente a propósito del 10% de la AFP, en la cual hace poco se promulgó la ley en la cual se permite la retención de este 10% para respecto a aquellas personas que sean deudoras de pensiones de alimentos. Entonces, esto ha traído una serie de preguntas, consultas que nos han hecho en materia de alimentos. Nosotros también queremos hoy a través de este live poder igual responder las inquietudes que puedan tener. De hecho, nos llegaron igual algunas preguntas que vamos a responder al finalizar el live. Y si quieren preguntarnos algo, igual lo pueden hacer a través del chat. Para darle una cifra, veámonos como la magnitud del tema del incumplimiento de las pensiones de alimentos, de acuerdo a una cifra reciente del Poder Judicial, que es entre el 28 y el 31 de julio, llegaron 210.004 solicitudes de este tipo. Y esto obviamente da cuenta de que es un problema que igual hay que verlo desde distintas perspectivas, no solo desde una perspectiva judicial, sino que también desde otros factores como pueden ser un aspecto económico, que también da cuenta en cierta medida de la precarización actual que existe y que afecta también diferenciadamente a las mujeres, sobre todo en el contexto actual de crisis sanitaria. También otras, por ejemplo, aspectos que hay que tomar en consideración, los aspectos sociales, el considerar también que los alimentos no solo se dan desde el punto de vista de la familia, sino que también es un tema social que nos incumbe a todos. Y en ese sentido también la perspectiva que se le debe dar también a una perspectiva de género, que también es lo que vamos a mencionar, y por supuesto una perspectiva de derechos humanos. En sí, los alimentos están regulados, están reconocidos internacionalmente como un derecho humano, y distintos tratados internacionales reconocen este derecho de alimentos. En sí, por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece este reconocimiento. A nivel más específico tenemos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños, que establece específicamente el derecho de todo niño, niña y adolescente, obviamente, a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Ahora, en lo concreto, para que podamos entender un poco en qué consiste esto de que estén reconocidos en tratados internacionales, significa que en definitiva el Estado también tiene obligaciones respecto a los derechos de alimentos. Es decir, muchas veces se ve, por ejemplo, que el derecho de alimentos solo se enfoca al incumplimiento en lo que se refiere al deudor, pero también acá también existe una responsabilidad estatal, y también hay que considerar que el
rol importante al respecto. Por ejemplo, el que Chile ratifique estos tipos de tratados en que se reconoce, por ejemplo, el derecho de alimentos, significa igual que el Estado tiene obligación de garantizar este derecho. Entonces, el Estado tiene que establecer medidas que permitan, en definitiva, dar cumplimiento al derecho de alimentos, ¿ya? Respecto a en síntesis, bueno, esta obligación del derecho de alimentos también está relacionada con otros derechos, como el derecho fundamental a la vida, la integridad física y psíquica. Entonces, tenemos que igual, en cierta medida, cambiar esta idea de que del derecho de alimentos es solo un tema privado de familia, y cambiar este paradigma a que también algo que incumbe al Estado y responsabilizar también al Estado en cuanto a sus obligaciones en la materia. Eso respecto a, al derecho de alimento en cuanto a hacer una problemática de derechos humanos. Ahora, Rayen, no sé si tú vas a hablar del tema de la infancia en específico, desde esa perspectiva que también obviamente es importante. Sí, a mí yo les voy a hablar desde una perspectiva de niños, niñas y adolescentes. Como me presentó mi compañera, mi colega, yo soy Rayen Ferreira Molina, soy licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y trabajo en la oficina colectiva Justicia en Derechos Humanos. Yo, para hablar desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, primero hay que hacer como un desarrollo o una contextualización de el niño, niña y adolescente como sujeto de derechos. Y para eso hay que entender como su evolución histórica. Podríamos decir que en la antigüedad y en la Edad Media, como sujeto de derecho era más bien olvidado o menospreciado. Luego tuvo un desarrollo en la edad moderna, hubo una preocupación por educar a los niños, niñas y adolescentes y por alejarlos del trabajo infantil. Luego, en el siglo XX, a fines de los años 1920, hay una perspectiva de protección de la infancia, pero que en doctrina nosotros llamamos como doctrina de la situación irregular, porque no se reconoce una protección universal a los niños, niñas y adolescentes, sino que solo se reconoce los derechos de ciertos niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo moral, en alguna situación de defecto social, en alguna peligrosidad como la pobreza o la marginalidad, y hay un lenguaje respecto a los niños, niñas y adolescentes de hablar de ellos como menores y en un sentido peyorativo, como incapaces de hacerse cargo, de incapaces de ser responsables o de asumir responsabilidades por sus acciones o su toma de decisiones. Y se distingue una acción estatal bajo esta perspectiva o bajo esta doctrina, que es una intervención estatal en favor de este tipo o de este grupo especial de niños, que cuando hablamos de niños como en estas situaciones antes mencionadas, hablamos de menores o hablaban de menores, y cuando hablaban de niños que tenían sus necesidades satisfechas, hablaban de niños, niñas o adolescentes, no hacían esa distinción, como esa discriminación. Se supone que a fines de los siglos XX hay un cambio de perspectiva y hay una doctrina que ya se deja atrás, la doctrina de la situación irregular, y se pasa a una doctrina de la protección integral de la infancia. Y esto se ve reflejado principalmente en la Convención de Derechos del Niño, que es el tratado internacional que tiene esta perspectiva, que primero toma una perspectiva universal. Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Y en ese sentido, esta convención, que ha sido firmada y ratificada por Chile y que se ha publicado y promulgado en los años 90 en nuestro país, establece ciertos principios rectores bajo los cuales se tiene que guiar el Estado. Reconoce una protección, reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes
como, como sujetos de derecho, les reconoce derechos fundamentales, pero también les reconoce derechos específicos en cuanto a su situación especial como niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido tiene ciertos grupos de derechos, como derechos que se encargan de proteger la supervivencia, la protección, el desarrollo integral, la participación de los niños, niñas y adolescentes, y es una convención bastante completa. Además, esta convención está guiada por ciertos principios rectores que siempre vale la pena mencionar, que son los principios de no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y la supervivencia, el derecho a la participación, o sea, el principio de participación y un principio de autonomía progresiva, o sea, reconocerlos como sujetos de derechos, como capaces en su medida de tomar decisiones y de hacerse responsable de ellas y sobre todo de tener opinión. Dentro de los principios igual inspiradores de esta convención y de este paradigma, que hay que entender que este es el paradigma actual, el paradigma de protección integral de la infancia, es reconocerlos como sujetos de derecho, como titulares igual de derechos fundamentales específicos de niños, niñas y adolescentes, tener en consideración un principio de no discriminación, de hacer efectivo los derechos. Y en ese sentido se obliga a los estados partes de la Convención de los Derechos del Niño a ser efectivos o a respetar, a promover, a garantizar estos derechos. Ahora, ¿cómo se relaciona este contexto de protección integral de la infancia con el derecho a alimentos respecto de los niños? El derecho a alimentos, como decía de manera introductoria Natalia, se considera, según algunos, un derecho fundamental porque se relaciona con el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad psíquica de la persona, porque en el fondo va a permitir que se otorguen los medios necesarios para los niños, niñas y adolescentes, para que estos se desarrollen de una manera integral y de la mejor manera que puedan. En nuestra legislación, nosotros podemos decir que seguimos la doctrina, o sea, en algunos aspectos seguimos la doctrina de la protección integral de la infancia, pero en ese sentido el derecho de alimentos respecto a los niños, niñas y adolescentes se tiene en cuanto a los padres. Son los padres, el padre y la madre son los principales responsables de otorgar este derecho de alimentos, pero también hay otros obligados. Pero yo me quiero referir al derecho de alimentos como un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de solicitar alimentos. Los alimentos dicen relación, o la pensión de alimentos dice relación, no solo con los medios necesarios para satisfacer una necesidad alimentaria, sino que dicen relación con necesidades de tipo de alimentación, de educación, de salud, de vestuario, de vivienda. Entonces son distintos tipos de necesidades. Y la ley es clara en decir que esta necesidad se tiene que satisfacer según o tomando en consideración la posición social, tanto del alimentario como del alimentante. Se considera la posición social del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante analizar que estas necesidades de todo tipo igual el no solicitar alimentos respecto de un niño, niña y adolescente juega en su contra y vulnera sus derechos, sobre todo en un país como el que tenemos ahora, donde ese tipo de necesidades tan variadas no se aseguran por el Estado. Entonces, el incumplimiento por parte de los padres también va a garantizar, o sea, hay un incumplimiento por parte de los padres y también hay un incumplimiento por parte del Estado en cuanto a asegurar este tipo de necesidades. Y debido a las condiciones en las que nosotros estamos, es que yo creo que el no solicitar el derecho a alimentos pensando en los niños, niñas y adolescentes es una vulneración a sus derechos, a sus posibilidades o a la posibilidad de desarrollarse según las herramientas que les puedan brindar sus padres o madres. Y luego también implica que si bien en un principio son responsables, correlativamente la ley hace responsables a ambos padres, hay una cuestión cultural detrás, que yo creo que es el hecho de que lamentablemente tenemos cifras que hablan de un incumplimiento en cuanto al pago de pensiones de alimentos, donde
los deudores o los incumplidores son hombres. Entonces hay una cuestión de cuidado y de género que después Natalia va a comentar más en detalle, que dice relación con la exigencia o la maternidad intensiva que nosotros podemos tener como nuestro imaginario cultural y la facilidad con la que ciertos padres no se hacen cargo de la paternidad. Entonces, como conclusión, yo les quiero comentar que creo que la normativa existente a nivel nacional trata de consagrar este derecho a los niños, niñas y adolescentes. Se considera desde una perspectiva donde el interés superior del niño es más importante. Nosotros tenemos las normas para hacer exigible el derecho a alimentos, no solo como para decretarlo, sino para hacerlos exigibles en cuanto a su incumplimiento. Existen distintas medidas para hacer exigible el pago de estas pensiones, no solamente la nueva medida que es a la que se le ha dado bastante propaganda, que es la retención del 10%, existen otras medidas como solicitar arresto nocturno, arraigo nacional, retención de la devolución de impuestos, retención por parte del empleador, y en ese sentido yo sugiero que para hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los padres como sus representantes legales tienen que asesorarse bien con profesionales, y si no pueden acceder a los servicios profesionales, siempre están los servicios públicos, las corporaciones de asistencia judicial, donde se cuentan con profesionales aptos para asesorarlos y en el fondo solicitar los derechos que correspondan, porque el derecho de alimentos no es un favor que se le hace al niño, niña y adolescente, y menos un favor que se le hace a la pareja. Es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y ahí termina mi presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. No lo ver los comentarios. Pero claro, tomando lo que dice Rayen, habló del concepto de la maternidad intensiva, que muchas veces se habla de que el rol que se le da al hombre, como que socialmente se establece esta idea de que el hombre tiene que tener un rol menos protagónico en lo que se refiere a la crianza y cuidado de hijos o hijas. Y por eso mismo se toma esta idea de la maternidad intensiva, que obviamente es una construcción social, que hace que la responsabilidad recaiga mayormente en la madre. Entonces, por eso es súper importante ver el tema del derecho de alimentos también desde una perspectiva de género, porque afecta principalmente el tema de las deudas, afecta principalmente a las mujeres. De hecho, acá tengo otra cifra, que es una cifra de este año del gobierno, que señala que de cada 10 deudores, 9 son hombres y una es mujer. Entonces, es evidente que es un problema acá, en la cual esto está arraigado obviamente en la desigualdad histórica de poder entre hombres y mujeres, que se manifiesta principalmente a través de los estereotipos de género, los roles de género. Cuando hablo de estereotipos de género me refiero, por ejemplo, el creer que las mujeres son las encargadas de la crianza o cuidado de hijos o hijas. Y esto entonces va generando una mayor desigualdad y también, por otro lado, va generando un tema que es la precarización también laboral de las mujeres, porque si consideramos, por ejemplo, que las mujeres forman parte del mercado, claro, las mujeres se incorporaron al mercado laboral, eso obviamente fue un logro, pero ¿bajo qué circunstancias? Porque actualmente quienes están mayormente contratadas en el mercado informal, en el mercado precario, son las mujeres, No, considerando y además además que... además o sea, además de todas estas desigualdades como culturales, independiente de si la mujer se incorporó al mercado, no se incorporó en las mismas condiciones. Lamentablemente, como mujeres no nos pagan lo mismo por el mismo trabajo, y además tenemos que cotizar más por el hecho de ser mujer. Entonces,
tenemos económicamente una capacidad distinta a la de los hombres y aún así quienes más incumplen son hombres. Exacto, y aparte esta carga que también existe dentro de los hogares, que es que las mujeres no solo tienen que cumplir con una jornada laboral remunerada, sino que también una jornada de trabajo dentro del hogar, incluso una triple jornada muchas veces. Entonces, obviamente que el incumplimiento le genera un mayor daño a las mujeres, no solo a los niños y niñas y adolescentes, sino también a la mujer, obviamente, porque existe una mayor carga. Y actualmente en el contexto que estamos, la carga es aún más diferenciada. Entonces, por eso es alarmante estas cifras que señalan que 9 hombres, de 10 personas, 9 son hombres y una sola es mujer. Entonces, obviamente es un problema también de género el que se da acá. Bueno, igual tengo acá otra cifra que me gustaría igual mencionarla, que es una cifra que salió hace poco, que fue igual bien difundida, que es del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que por ejemplo, para dar una idea más o menos de lo que ocurre con la corresponsabilidad, que en realidad en la práctica no existe, no existe mucho esta corresponsabilidad, es que, por ejemplo, en un estudio salió que el 57% de los hombres dedicó 0 horas durante la última semana de julio al cuidado de los menores de edad que vivían en el hogar y el 71% dedicó 0 horas en las tareas de colegio de hijas e hijos. También destaca que el 38% de los hombres dedicó 0 horas semanales a tareas domésticas versus el 14% de las mujeres, y que en definitiva las mujeres dedican 9 horas más que los hombres a tareas domésticas y 14 horas más al cuidado de menores. Entonces, es obvio que acá no se está cumpliendo con la corresponsabilidad. Y que además, otro punto es que se entiende igual que hay como una naturalización del incumplimiento de las pensiones de alimentos por parte de los padres, porque como que no se le da como la relevancia que tiene esto y las repercusiones que existen en cuanto a este incumplimiento. Como que ese es el problema, ¿sí? Yo creo que eso igual se da es como el efecto paralelo, como que yo creo que el hecho de tener como esta maternidad muy intensiva, como que hace que se afloje igual la corresponsabilidad parental. Y en ese sentido, como que hay que hacer la diferencia que legalmente están ambos obligados al cuidado general y a la obligación de alimentos. Entonces, hay una corresponsabilidad legal, la ley lo exige, la ley lo entiende así, pero hay una diferencia de realidad que es algo cultural, que es algo que igual yo creo que hay que plantear, hay que entender y hay que generar el conflicto que se tenga que generar. Sí, exacto. Y qué bueno que mencione igual lo legal, porque también me gustaría como mencionar eso. De hecho, fue en el año 2013, me parece, que se modificó el Código Civil, que incluso establecía claramente un estereotipo respecto al cuidado personal. Me parece el artículo 225 que establecía concretamente de que en caso de separación se le daba preferencia a la madre en el cuidado, y eso obviamente no iba en contra de esta idea de la corresponsabilidad. Entonces, es súper importante también entender que la corresponsabilidad no es un principio que igual regula nuestro ordenamiento jurídico, es un principio que igual está consagrado en tratados internacionales. La misma Convención sobre Derechos del Niño consagra también la corresponsabilidad y que está estrechamente relacionada también con el interés superior del niño. Entonces, por eso es súper importante incorporar la corresponsabilidad, no solo también en el ámbito de derecho de familia, sino también en el ámbito laboral. Por ejemplo, en el ámbito laboral también en materia, ya ahí no estamos yendo a otro tema, pero brevemente puedo mencionar que, por ejemplo, en materia de sala cuna, por ejemplo, que por qué las empresas establecen sala cuna respecto a trabajadoras, pero también no se le da también la misma responsabilidad a los hombres trabajadores dentro de la empresa, como por dar un ejemplo también. Entonces, como que el principio de corresponsabilidad es fundamental, al igual que el interés superior del niño, y debiese igual como transversalizarse en
todo el sistema. Y bueno, socialmente igual, obviamente. Sí. Ahora, respecto, bueno, la corresponsabilidad se define como, acá tenía una definición, desde el punto de vista jurídico, para que puedan entender más o menos, que la corresponsabilidad se define como, se entiende como el reparto equitativo de los derechos y deberes entre los padres respecto a sus hijos o hijas, tanto en el plano personal como en el plano patrimonial. Y como ya señalado, se encuentra consagrado incluso en nuestro Código Civil, se encuentra consagrado en la Convención de Derechos del Niño, etcétera. Por eso es súper relevante que como sociedad empecemos también a darle importancia a las obligaciones mutuas que existen entre los padres. Ahora, no sé, bueno, teníamos algunas consultas. No sé si han estado preguntando algo, no puedo ver bien. Igual ¿tú ves? Sí. No, yo tampoco veo. A ver. las- Pero teníamos unas preguntas que nos habían hecho con anterioridad. Igual podríamos quizá irnos a la parte práctica, como ver algunos puntos. Bueno, A ver, nosotras voy a igual nos enfocamos en el tema de los niños, niñas y adolescentes, pero evidentemente que el tema del derecho de alimento también abarca otras situaciones, como por ejemplo los alimentos que puedan haber respecto a cónyuge, por ejemplo, respecto a los hijos hacia los padres, pero nosotras quisimos igual enfocarnos respecto a niños, niñas y adolescentes porque son la mayor cantidad de casos en las cuales existe una deuda de alimentos y la mayor cantidad de casos en que se demanda también pensión de alimentos. No, y sobre todo porque ellos no son, no pueden solicitarlo ellos, tienen que solicitarlo sus representantes legales. Entonces eso igual es una diferencia porque si bien los alimentos son un derecho que se consagra en la ley para ciertas personas que generalmente son ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, es distinto cuando quien lo solicita es un niño, niño o adolescente, porque ahí quien debe solicitarlo es la madre o padre que está encargado. Y muchas veces sucede que no los quieren solicitar por un tema de evitar conflicto, de que pueden hacerse cargo o de que deben y tienen que hacerse cargos, igual hay situaciones distintas. Y yo lo que nosotras queremos con Natalia expresar un poco con esta conversación y con estas charlas es que en el fondo no solicitarlos desde la perspectiva de niño y adolescente igual es una vulneración a sus derechos, sobre todo en un estado como Chile donde para invertir en educación o en salud se necesita, en el fondo se invierte y es distinto cuando se pueden otorgar esas herramientas a cuando no se pueden otorgar, y si se pueden solicitar yo creo que deben hacerlo. Exacto. Y bueno, igual enfatizar en lo que dijo hace un rato Rayen, de que es importante, claro, de repente se establecen, por ejemplo, como trámite fácil el tema de solicitar alimentos, pero una vez encaminado en esos trámites pueden surgir igual ciertos problemas como que, por ejemplo, el deudor esté inubicable. De hecho, me hicieron esa pregunta hace un rato y ahí uno lo que hace como que la gente que no maneja la temática puede tardar mucho el procedimiento si es que uno no interpone los escritos que son necesarios para poder llevar adelante la causa. Entonces, por ejemplo, en el caso que una persona, el deudor esté inubicable, en ese caso se tienen que solicitar los oficios y por eso siempre es importante igual asesorarse por medio de abogada, abogado o en caso de no tener los medios económicos, existen instituciones estatales que también pueden representar. Sí. Ahora bueno, como decía Rayen, igual en caso de incumplimiento existen también distintas medidas de apremio. El 10% no es solo la única medida de apremio. Y
Y eso es importante, igual que el Estado tenga un rol también más protagónico en el tema. Y que tome en consideración también estos otros aspectos, que no sea como solo el tema de, bueno, obviamente el tema de cumplimiento es súper importante, pero también tomar en consideración los problemas de fondo, de raíz, de por qué hay un incumplimiento de alimento y por qué los hombres son los que mayoritariamente están incumpliendo el derecho de alimento. Sí, pues. Yo creo que igual, como para comentarle como dato, hay otros países donde la responsabilidad estatal en tema de pensión de alimentos igual se ve efectiva de manera distinta, como que el Estado subsidia a quienes no pueden responder respecto de alimentos. Y quizá, no sé si será esa la solución, porque yo creo que la solución es hacer responsable a los padres, pero sí quizá plantear un Estado que se haga cargo de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de otra forma que no sea una manera económica. O sea, con educación de calidad, con verdaderas herramientas de recreación, porque no solamente es un tema de educación o de salud, que es algo básico, sino que igual el derecho a alimentos va a servir para necesidades recreativas para los niños. Y si el Estado lo pudiese hacer, o sea, sería muy bueno, pero no es la realidad de las cosas. Claro. Entonces yo creo que Exacto. igual plantear la responsabilidad estatal igual es un tema súper importante, no solo respecto del tema de alimentos, sino respecto de otros temas que se vinculan con los alimentos, como la salud, la educación, la vivienda. Exacto, porque la crianza es cara en Chile, entonces hay que considerar todos esos otros aspectos y sobre todo cuando estamos en crisis económica, en las cuales igual está el tema de los despidos y todo, también obviamente el Estado ahí tiene que también cumplir su rol. Sí. Entonces hay que verlo desde un punto de vista multicausal, el tema del complemento de alimentos, definitivamente. Ahora, bueno, hay algunas preguntas que teníamos acá que no habían hecho con anterioridad, porque nosotros cuando publicamos el live en redes sociales, pusimos de que podían hacernos las preguntas. ¿Tienes ahí a mano las preguntas? A ver, se me perdió. Sí, a ver. Una de las preguntas que nos llegó dice, nunca he regulado alimentos. ¿Qué debo tener para pedir la retención y cómo se regula la pensión de alimentos? Yo creo que esta retención se refiere a la retención del 10% de la AFP. Para hacer Claro. la retención del 10% de la AFP tenemos una infografía que hicimos desde la oficina colectiva muy explicativa, pero básicamente se necesita haber regulado alimentos con anterioridad, ya sea en mediación, en transacción o a través de demanda de alimentos. Si no, las formas de regular alimentos es a través de esto, mediación, transacción o demanda de alimentos, y en ese sentido yo recomiendo asesorarse legalmente, ya sea por nosotros o si no tienen los medios, ir a una corporación de asistencia judicial y solicitar ayuda respecto de este tema. Exacto. Otra de las Ahora tengo una preguntas. Ya, acá, lee tú la acá, segunda. ya. Acá preguntaron, mi mamá reguló la pensión de alimentos en representación mía. ¿Puedo yo, siendo mayor de edad, pedir el cumplimiento o demandarlos? Bueno, en caso que sea mayor de edad, hay que considerar que los alimentos se deben hasta los 21 años, pero se puede extender hasta los 28 años en caso que estés estudiando. Entonces sí puedes pedir el cumplimiento, pero hay que tener ojo igual, porque si hay una deuda de alimentos hay que considerar igual un plazo de prescripción. Y ese plazo de prescripción por lo general es 3 años, que se puede extender a 5 años. Entonces igual hay que ver ahí si es que se pueden demandar o no el cumplimiento de esos alimentos ya devengados. Ahora, eso principalmente. Si puedes, obviamente, pedir el cumplimiento y si cumples si sigues estudiando y eres menor de 28, puedes igual seguir exigiendo los alimentos. Y en ese sentido también comentar que se van a deber técnicamente hasta que se pida el cese de alimentos. Pero en Eso estos sí. casos nosotros recomendamos asesorarse legalmente.
buscar asesoría, como dijimos antes, por profesionales especializados en familia o por Corporación de Asistencia Judicial que cuenta con ese tipo de profesionales. Otra pregunta es, el padre me adeuda, mis hijos ya son mayores, ¿puedo de igual manera pedir el cumplimiento? Se relaciona con la pregunta anterior. Ya. A ver, la otra es, ¿dónde solicito clave única para iniciar el trámite? Bueno, la clave única, lamentablemente, si nunca sacaste clave única, tienes que ir directamente, es presencial, tienes que solicitarla en el registro civil. En el registro civil o en Chile Atiende también dan la clave única, entiendo. Porque, por ejemplo, igual puedes intentarlo primero en la página web de clave única y si es que, por ejemplo, registraste en el registro civil al momento de sacar tu cédula de identidad en un plazo no superior a 4 años, puedes ver en la página de clave única si es que ya estás registrado o registrado y te van a enviar un correo electrónico al que registraste en el registro civil. Entonces, eso podrías ver primero y si no te funciona eso, ya tendrías que ir directamente al registro civil de manera presencial. ¿Me fui o no? ¿Me perdí? No te veo, pero te escucho. Ahora sí, me desconecto un poco. Bueno, y otra pregunta que nos llegó es si es que para el cumplimiento o retención, yo creo que de nuevo de AFP, si no se saca ese monto de AFP, se retiene igual. Ahora publicaron otra ley. Entonces tengo entendido que... En ese caso, no. Mientras no saque el monto de la AFP, no se retiene. Pero se puede hacer igual la solicitud, porque hay que considerar que se tiene un plazo de 1 año para hacer el retiro. Entonces puede ser que ahora no haya retirado el dinero, pero que más adelante lo haga. Entonces igual se puede hacer la solicitud y después esa solicitud igual se envía a la AFP y al momento de hacer el retiro se le va obviamente hacer este nexo con tribunales de familia para que se haga la retención correspondiente. Ahí comentar que en lo personal yo no recomiendo hacer el trámite fácil o hacerlo no asesorado. Yo de verdad recomiendo, creo que es un tema importante por toda la perspectiva de derechos humanos con las que ya comentamos, porque tiene una cuestión de género, tiene una cuestión desde que se puede mirar desde una perspectiva de los derechos del niño, niña y adolescente, que es importante ser asesorado. No creo que sea un trámite fácil, por mucho que se dan las herramientas para hacerlo, creo que es una cuestión más complicada de lo que aparenta. Y en ese sentido recomiendo que se asesoren profesionalmente por abogados o que vayan a las corporaciones que están haciendo esos trabajos y que generalmente son trámites que hacen en las corporaciones. Y lo otro es que el cumplimiento no solamente se puede hacer efectivo a través de la retención del 10% de la AFP. Hay otras medidas que se pueden solicitar que igual son herramientas que nos da la ley para hacer efectivo el pago de pensiones. Entonces yo creo que hay que considerar esas otras opciones que también existen. Exacto. Y lo otro que no mencionamos es que igual es importante, bueno, Rayen igual mencionó que hay distintas alternativas para la regulación de los alimentos, que obviamente tribunales de familia es una sola de ellas cuando no se puede llegar a un acuerdo entre las partes, por ejemplo. Pero hay que considerar que antes de demandar a tribunales, por tribunales de familia hay que ir a mediación. Y la mediación es obligatoria. Entonces, hay que tener en consideración eso igual antes de demandar, que es necesario ir a algún centro de mediación. Ahora, en contexto sanitario, entiendo, se están haciendo mediaciones por videollamada, pero es importante. Y hay algunos tribunales igual que están aceptando que no se haga la mediación, pero eso ya depende de cada tribunal en específico, si es que lo regularon de esa forma o no. Pero en contextos normales la mediación es obligatoria. Entonces, antes de demandar, igual es importante ir a mediación.
Y puede que la causa termine en mediación y se llegue a un acuerdo en mediación y después no sea necesario demandar. Pero eso. No, y lo otro es que en verdad la opción de acordar o de llegar a acuerdos va a estar siempre. O sea, aunque se presente, primero se frustre la mediación y después igual si se demanda de alimentos, se pregunta si hay alguna posibilidad de llegar a acuerdo y puede que lleguen a acuerdo en audiencia preparatoria y hasta ahí llegue. O sea, como el hecho de demandar no necesariamente va a significar el juicio en su totalidad. Y lo otro es que igual se puede hacer también por acuerdo a través de transacción y aprobada judicialmente. Entonces igual hay otras formas de llegar a acuerdo también. Y lo otro que, dado el contexto de pandemia, donde hay ciertos tribunales que están permitiendo demandas de alimentos sin la mediación, yo creo que igual deben asesorarse por abogados, las corporaciones deben saber esos temas, qué tribunales están aceptando, qué no, entonces igual ahí comunicarse con quienes correspondan. Exacto. No sé si hay más preguntas, si tienen más preguntas, las pueden plantear ahora. A ver, si es que llegan más preguntas en los comentarios, pueden comentar en Facebook. Estamos atentos. Bueno, igual repetir igual para quienes se hayan incorporado quizá ya más recientemente, que la idea es que como oficina queremos hacer estos live en materia de familia para poder responder distintas inquietudes que puedan surgir en el área. Y empezamos con el tema de alimentos, pero más adelante igual queremos ahondar en otras temáticas, como puede ser divorcio también, cuidado personal, etcétera. Entonces, para que igual estén atentas y atentos a nuestras redes sociales, para que se enteren de los próximos live que vayamos a hacer. Sí, contarles que tenemos un equipo de interesados, de abogadas y abogados interesados en familia, futuras abogadas igual. Y también damos asesoría en otros temas, que creo que igual va a ser algo que vamos a estar haciendo no solo en los temas de familia, sino en otros temas, siempre con una perspectiva de derecho, que es lo que queremos entregar como oficina. Por eso visiten nuestras redes sociales y ahí nuestra página web, tenemos página web igual, así que ahí pueden ver con mayor detalle igual las áreas a las que nos dedicamos y podemos brindar nuestra asesoría, representación judicial en esas áreas. Parece que no hay más preguntas. Nos pueden contactar si tienen si requieren asesoría, consulta legal, nos pueden contactar a través de redes sociales, a través de Instagram, Facebook, a través de nuestro correo colectiva.justicia@gmail.com y ahí los podemos asesorar con más detalle. Sí. Lo otro es que queremos dejar esta exposición, esta charla, esta conversación, no sé, lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para quienes las quieran volver a escuchar o escuchar si no se conectaron desde un principio. Y cualquier duda, como dijo Natalia, nos contactan. Somos una oficina jurídica que está dispuesta a ayudarlos y siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Parece que no hay más consultas. Yo creo que ya damos por terminado el live. Sí, me parece. ¿O tú ves algo? No. Ya. Recuerden seguirnos en redes sociales y estar atentos a los próximos lives que vayamos a hacer. Chao. Chao, chao.
Buen fin de semana.